Tal? Buenas tardes. Mi nombre es Andrea Lizeth Tapia González. Yo les voy a presentar el tema de esclerosis múltiple de la materia de fisioterapia y neurología de la licenciatura en terapia física y rehabilitación. Y bueno, para empezar vamos a explicar lo que es la esclerosis múltiple. Esta se va a definir como una enfermedad desmielinizante, crónica, autoinmune e inflamatoria que pues va a afectar específicamente a todo el sistema nervioso central. Su causa principal es lo que va a causar principalmente es discapacidad neurológica de forma no traumática entre los adultos jóvenes. Y bueno, a pesar de que esta ha sido investigada por diversos científicos y diversas instituciones, pues aún no se han establecido aspectos como son sus factores de riesgo que sean así como súper concretos. Y bueno, nos habla de que esta esclerosis múltiple es casi 2 veces más frecuente en mujeres que en hombres y pues va a tener una incidencia más o menos entre los 25 a los 35 años de edad, aunque pues no se descarta que se dé en la niñez o en adultos mayores. Algo que me pareció interesante es que el primer caso documentado de la esclerosis múltiple fue en Holanda por una pues joven adolescente que tenía 16 años, la cual sufrió una caída mientras patinaba sobre hielo. Después de esto, fue desarrollando síntomas de ceguera monocular, parecias y pues un dolor característico. Eh, bueno, después aquí tenemos una imagen donde tenemos una neurona sana y una dañada. Como podemos ver, una gran diferencia entre mielinas. En la primera, pues está así como muy formada y, y completa. Y en la segunda ya está toda dañada, está incompleta. Y pues aquí es donde se va a causar todo un desorden. Cuando se da un ataque de esclerosis múltiple, se va a producir una inflamación en áreas de la materia blanca del sistema nervioso central, en partes que van a estar distribuidas al azar, que son llamadas placas. A este proceso le va a seguir la destrucción de la mielina, es decir, esto. Esta mielina pues es una cubierta grasa que va a aislar las fibras de las células nerviosas en el cerebro y en la médula espinal. La mielina va a facilitar la transmisión la mielina facilita la transmisión de mensajes sin dificultad y a una alta velocidad. Estos mensajes son entre el cerebro, la médula y todo el cuerpo. Y pues es como se ve en esta imagen. En la de arriba, su transmisión es concreta y rápida. Y bueno, en el caso de cuando tenemos daño en la mielina, la transmisión neurológica de los mensajes va a ocurrir de forma lenta o simplemente va a quedar bloqueada totalmente, lo que va a provocar una pérdida de la función, como se ve acá abajo. Hay una desmielinización y por lo tanto el mensaje va a llegar distorsionado o interrumpido. Después, esta imagen me pareció interesante, ya que eh, pues nos va a ayudar como a explicar lo que es el sistema inmunológico. Este sistema inmunológico va a ser una red compleja de células y órganos que son especializados, que como quien dice va a defender al cuerpo contra los ataques como son bacterias, virus, hongos o parásitos, que prácticamente los va a destruir cuando entran hacia nuestro cuerpo. En el caso de las enfermedades autoinmunológicas, como es la esclerosis múltiple, la paz que va a haber entre el sistema inmunológico y el cuerpo se va a ver perturbada cuando nuestro sistema inmunológico va a identificar de forma errónea los tejidos que son propios de nuestro cuerpo. O sea, va a identificarlos como no propios y por lo tanto va a destruir la mielina que pues él no está reconociendo y por lo tanto se forma la esclerosis múltiple. Y bueno, después tenemos la clasificación de la esclerosis, principalmente la divide en estas que están viendo.
La primera, que es la benigna, en esta lo que más se caracteriza es que hay una o dos recaídas separadas por un tiempo considerable, lo que va a permitir que nuestro paciente tenga una recuperación completa y pues prácticamente no lo va a llevar a la cama o no le va a provocar alguna incapacidad. Después tenemos la esclerosis múltiple remitente recurrente. Esta la van a padecer cerca del 85% de los pacientes cuando van a empezar con la esclerosis. Y bueno, aquí va a haber una evolución de recaídas definidas recurrentes con periodos intermedios de remisión cuando la recuperación sea completa o parcial. Esta va a tener cuadros agudos de síntomas neurológicos, pero va a tener recuperaciones. Es decir, con este es el más común y así empiezan como los pacientes. Después tenemos la progresiva secundaria. Esta progresiva secundaria empieza con recaídas y remisiones, pero la enfermedad aquí ya va entrando en una fase donde va a haber un mayor deterioro y que va a ser progresivo. Entonces, aquí sí va a haber alguna incapacidad y por lo tanto, pues, pues va a como afectar más a nuestros pacientes. Esta nos menciona que va a aparecer como aproximadamente de 10 a 20 años después de la remitente recurrente y son reemplazadas por un empeoramiento gradual de los síntomas neurológicos, ya sea a lo largo de meses o de años. Y pues aquí pues sí suelen quedar como secuelas neurológicas, es decir, esta es más grave. Después tenemos la progresiva primaria. En esta solo el 15% de los pacientes se presentan con síntomas neurológicos progresivos y graduales sin remisiones desde el inicio. Esta es un subtipo de la anterior. Y después les voy a hablar sobre los factores de riesgo. Bueno, principalmente los dividí en 5. Vamos a empezar con las infecciones virales. Aquí nos menciona que tenemos el virus de Epstein-Barr, moquillo canino, sarampión y muchas otras más, pero la más remarcable es el virus de Epstein-Barr. Cerca del 100% más o menos de los pacientes con esclerosis múltiple van a ser seropositivos a este virus. Por lo tanto, pues se asocia muchísimo a un factor de riesgo, por si está en el número 1. Bueno, como ya les había dicho, es muy común que se dé en las mujeres. Y pues el curso clínico que van a tener es remitente recurrente, el que les mencioné aquí. Y bueno, aquí nos mencionaba que los hombres tienden a presentar formas progresivas, pero con un pronóstico peor que el de las mujeres. Y bueno, como sabemos y hemos visto en varias clases, las enfermedades que son autoinmunes van a afectar más a las mujeres que a los hombres. Otro factor de riesgo es la poca exposición a la luz solar. Como sabemos, la, la vitamina D, su principal fuente de obtención es la luz del sol. Entonces, se encontró como un estudio donde dice que el consumo de vitamina D redujo hasta un 40% el riesgo de desarrollar esclerosis múltiple, porque pues la vitamina D tiene propiedades inmunológicas. Entonces, es súper importante esta vitamina D. Otro factor es el tabaquismo. El humo del cigarro va a afectar de una forma importante y pues las personas que lo hacen son más propensas a desarrollar esclerosis múltiple. Y si ya lo tienen, pues son más propensas a que se empeore la enfermedad, ya que el humo más bien el cigarro, el tabaco, tiene como marcadores que son importantes en la inflamación y en las enfermedades autoinmunes. Entonces, por eso el consumo del tabaco es otro factor de riesgo que es súper importante. Y por último tenemos lo que es la historia familiar.
Aquí nos mencionaba que familiares que son de primer grado, como pueden ser eh, pues los hermanos, sus papás, sus tíos, sus primos, mm, van a tender a presentar un riesgo de 15 a veces más propensos. Y bueno, también mencionaba que cuando los padres lo padecen, va a aumentar hasta un 20% a que el niño también lo vaya a padecer. Y también decía que cuando le preguntas a una persona que tiene esclerosis múltiple si tiene familiares que lo tienen o que lo tuvieron, casi todas las personas te van a decir que sí. Entonces, por eso es que un factor de riesgo pues sería la herencia familiar. Y bueno, aquí no lo puse, pero otro dato que me parece súper interesante es que otro factor de riesgo son las personas que nacen en mayo. Eh, el riesgo se va a incrementar en estas personas porque puede reflejar el déficit materno de vitamina D por haber tenido un embarazo en temperatura invernal. Entonces, pues las personas que nacen en mayo puede que también sean muy propensas. Y bueno, después vamos a tener el cuadro clínico que se va a presentar. Empezamos con la neuritis óptica. Primero, pues el síntoma inicial va a ser la visión borrosa o doble e incluso puede llegar a presentar ceguera. Esto se da por los problemas inflamatorios que va a tener el nervio óptico y aproximadamente el 55% de los pacientes lo van a presentar o lo presentan. Seguimos con la debilidad muscular. Esta pues suele darse en las extremidades y también tienen dificultad en la coordinación y el equilibrio, que puede llegar a afectar puede llegar a afectar de una forma muy gradual, que puede hasta dificultar que se pongan de pie o que caminen. La espasticidad, que es otro síntoma muy marcado. Aquí va a haber un aumento involuntario del tono muscular que pues posiblemente o más bien es lógico que cause rigidez y espasmos. La fatiga es otro síntoma porque se desencadena por esfuerzo físico excesivo que tienen las personas al sentir pues desesperación. Las parestesias, aquí van a sentir sensaciones anormales y transitorias, como ya puede ser el entumecimiento, el dolor, el hormigueo. También es posible que algunas personas presenten problemas en el lenguaje, porque este, pues se ve dañado todo su sistema, además que pueden presentar mareos o temblores. Eh, También se puede presentar deterioro cognitivo, ya que a esto se refiere como que tengan una dificultad en la concentración, en poner atención, en recordar cosas de su pasado. Pero casi siempre los pacientes pues no se dan cuenta de que lo están perdiendo, sino más bien sus familiares. Y bueno, la depresión es otro signo muy marcado, ya que aproximadamente casi todos los pacientes presentan depresión, ya que pues es una enfermedad muy gradual y que como sabemos pues no tiene cura, entonces es común. También puede que pues, presenten episodios de euforia o de desesperación. Y por último, el síndrome de la risa o el llanto. Este síndrome se da por la eliminación de la mielina en el tallo del encéfalo y pues sabemos que esta área del cerebro es la que va a controlar la expresión facial y las emociones. Por lo tanto, pues suele que de repente estén sonriendo y estén riendo como muy eufóricamente y de repente ya van a estar llorando. Pero pues este síndrome solo se ve en casos como muy severos de esclerosis. Aquí no lo puse, pero también puede haber pérdida de la disfunción sexual y así como de la evacuación y de la orina. En cuanto a su diagnóstico, lo dividí principalmente en 4 partes, que es la resonancia magnética, la punción lumbar, potenciales evocados y los criterios de McDonald, específicamente del 2010.
Primero, en la resonancia magnética, bueno, la resonancia de la cabeza y de la médula espinal nos va a ser de una forma muy útil para demostrar lesiones posibles en el cerebro, que como aquí se puede ver en las imágenes, se ve, se ve notable la lesión que presentan. En las áreas que más se notan son las yuxtacorticales, que es la A, la B, periventriculares y la C, infratentoriales. Y bueno, aquí para esta resonancia mencionaba que es posible que reciban una inyección intravenosa con un material de contraste para que se puedan resaltar estas lesiones que se ven aquí. Y pues esto va a indicar que la esclerosis está en una fase activa. Después seguimos con la punción lumbar. En la punción lumbar se va a extraer una pequeña como muestra de líquido cefalorraquídeo de pues todo el canal espinal de aquí para pues llevarlo a analizar en el laboratorio. Esta muestra nos puede indicar anomalías en los anticuerpos que pues van a estar asociados a la esclerosis múltiple. También tenemos las pruebas potenciales evocados. Estas pruebas son muy importantes porque nos van a medir la velocidad de la respuesta del cerebro a ya sea estímulos visuales, auditivos y sensoriales. Y estos electrodos que se ven aquí van a medir la rapidez con la que se va a transmitir la información por nuestras vías nerviosas. Y por último tenemos el criterio de McDonald 2010. Estos criterios nos van a servir para cuando tenemos la sospecha de que está presente la esclerosis. Y por ejemplo, si el paciente cumple estos criterios, pues, pues nos puede llevar a la conclusión de que presenta esclerosis múltiple. En cuanto a su tratamiento farmacológico, tenemos que se va a dividir en tres, que es la exacerbación aguda, el sintomático para problemas que son individuales y el tratamiento de modificadores. Primero, en exacerbación aguda, lo que más se utiliza son los corticosteroides. Estos van a acelerar la recuperación de una exacerbación aguda en la esclerosis múltiple, porque como les mencioné, suelen tener exacerbaciones y entonces esto nos va a ayudar a que el paciente pues como que se mejore cuando sea aguda y también nos van a servir en la rehabilitación. El fármaco que más se suele utilizar es el metilprednisolona, pero tiene un contraste, ya que el uso prolongado de estos esteroides puede traer efectos adversos y los riesgos pues van a superar a los beneficios. También tenemos los fármacos antiespásticos en la segunda división. Aquí los que más se suelen usar es el baclofeno, que se combina con la fisioterapia, ya que puede resultar más beneficioso. Y a lo que ayuda es a tratar la espasticidad y ayudar en la movilidad. Entonces también son súper útiles. También tenemos los modificadores, que principalmente están los interferones beta, porque también hay alfa y otro, pero los que más ayudan son los beta. Se realizaron estudios donde nos dice que han demostrado su efectividad para disminuir la frecuencia y la gravedad de las recaídas, así como para retrasar una posible discapacidad que puedan presentar los pacientes. Entonces, el tratamiento se va a centrar principalmente en estas tres divisiones. Después seguimos con el tratamiento fisioterapéutico, que es pues como lo que nos interesa y por lo que estamos aquí. Y bueno, sus objetivos principales los dividí en cuatro, que son mantener o aumentar la amplitud del movimiento que el paciente esté perdiendo o haya perdido, fomentar una estabilidad postural lo más correcto posible. Bueno, sabemos que si tenemos posturas inadecuadas
o cosas así, pues va a haber contracturas, obviamente, y pues mantener y fomentar que el paciente se mantenga en una fuerza estable y pues que no reduzca su carga de peso. Entre los principales adecuaciones o en las principales en lo que vamos a utilizar en esta esclerosis múltiple son los estiramientos. Bueno, el estiramiento muscular va a ser de suma importancia porque nos puede reducir la hipertonía y aumentar rangos de movimiento de todas las extremidades. Entonces, es una opción fisioterapéutica que se usa mucho actualmente. También tenemos la cinesiterapia activa. Mediante esta se realizó un estudio de esclerosis múltiple donde se llegó a la conclusión que su función, su equilibrio y las actividades de la vida diaria de los pacientes mejoraban de una forma muy significativa, así como mejoraban su calidad de vida. Además de que sabemos que el ejercicio, pues, como que te da energía y te da vida, entonces, los pacientes se sentían como con más ganas de hacer las cosas y ya no se sentían como tan deprimidos y pues también se mejoraba todo su ánimo, además pues de que fortalece su sistema cardiovascular. También tenemos la estimulación eléctrica funcional. El objetivo de esta va a ser producir un movimiento funcional en las extremidades que van a estar deterioradas. Por ejemplo, aquí en la foto se ve que se lo pusieron en ambas piernas, por lo tanto, van a llegar estímulos a los nervios mediante las corrientes eléctricas, por lo que va a causar una contracción muscular y esto va a ayudar pues que se entrenen los músculos incluso cuando haya una pérdida ya sea total o parcial. Después tenemos con la equinoterapia, que me parece una forma muy viable. Esta nos ayuda porque cuando el paciente se va a sentar sobre el caballo, se va a transmitir como un impulso, como más bien un patrón de marcha tridimensional que va a ser pues equivalente a la marcha del ser humano. Por lo tanto, esto nos va a ayudar a trabajar en la coordinación y el equilibrio, así como la postura. Y pues además trabajamos toda la musculatura y regula el tono muscular, que es lo que estamos buscando también. También otra opción es la logopedia. Sabemos que en la esclerosis múltiple el lenguaje se suele dañar. Por lo tanto, en la logopedia se va a evaluar y se van a tratar problemas con el habla o para el tragar, porque puede que hasta se afecte que el paciente no pueda deglutir. Y bueno, esto nos ayuda a trabajar en los músculos de la deglución, que pues es súper importante en la vida diaria. También tenemos la realidad virtual por último. Esta realidad virtual se ha estado utilizando mucho últimamente y es una opción muy viable también, aunque sabemos que es algo cara, pero pues si el paciente tiene la posibilidad de realizarlo, sería excelente. Bueno, esta va a ayudar en dos formas, a nivel físico y a nivel cognitivo. A nivel físico nos complementa actividades potenciales y va a reforzar zonas musculares y coordinaciones motoras que pues necesitamos trabajar más. Y a nivel cognitivo va a reforzar la capacidad de atención, concentración y memoria al forzar al paciente a que realice dichas, bueno, como actividades que ya están determinadas y que realice como movimientos específicos. Además de que es divertido porque pues el paciente como que simula estar en otro mundo ficticio, entonces es más divertido en especialmente este tipo de terapia. Y pues ya, sería todo de mi parte, espero me hayan entendido y les haya gustado. Muchas gracias.